Buenos días, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de las excepciones. Ya sabemos que de la clase pasada, pues que las excepciones son rutinas que pueden generar algún tipo de cambio en la rutina normal en la que se ejecuta una aplicación, un programa, que deberán ser controlados de alguna manera. Si no queremos que nuestro programa pues los controle por nosotros y llegue de pronto a generar un bloqueo en nuestra aplicación y a finalizarla debido a dicho bloqueo. En la clase pasada vimos algunas excepciones que se pueden llegar a generar dentro de la aplicación Java y dentro de Java, pues perdón, y las formas como a través del lenguaje podríamos controlar dichas excepciones. El día de hoy vamos a complementar ese manejo y esa gestión de excepciones creando nuestras propias excepciones como desarrolladores. Esto es una característica que le permite a sus desarrollos, a sus aplicaciones, controlar algunos posibles errores que se salen del control de la propia máquina virtual. Por ejemplo, que estén tratando de hacer algún tipo de inserción en algún registro de una base de datos y que el dato que vayan a introducir pues no sea el dato que ustedes necesiten, por ejemplo, o que por ejemplo van a insertar un número de teléfono y resulta que se está escribiendo un número que es lo que espera que sea un teléfono, pero no tiene el formato o no tiene la estructura de un teléfono. Por ejemplo, en vez de poner un 304.25.17.10, se está escribiendo un 123 y el sistema lo está permitiendo. Entonces, tú puedes definir estructuras que te permitan controlar ese tipo de error. ¿Listo? O sea, que lances una excepción que valide que el número escrito sea un teléfono. De tal manera que si no llega a ser ese valor, el que no cumple con los requisitos, tú lances tu propia excepción que diga no es un teléfono válido, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa es una particularidad que tienen o que se pueden utilizar en este tipo de lenguajes. No es exclusivo de Java, pero digamos que es la forma de controlar este tipo de errores, que pueden ser por validaciones, pero muchas veces se controla un poco mejor cuando se hace a través de excepciones, las cuales deberán ser implementadas en el código. En la clase pasada también vimos el uso del bloque try catch, pero digamos que también se explicó que no es la única, es la forma de capturar la excepción, pero hay formas de lanzar las excepciones. El ejercicio que hicimos en la clase pasada, pues la excepción se lanzaba por sí sola, pero acá vamos a aprender a cómo lanzar nuestras propias excepciones. Este documento que tenemos acá nos va a mostrar, digamos que la fundamentación de este concepto. Acá tenemos la introducción, lo que son las excepciones en Java. Ya sabemos, pues, de la clase pasada que las excepciones en Java heredan de lo que es la clase de Throwable, de la cual surgen dos clases pues, jerarquizadas que son error y exception. Dijimos que error eran problemas que se llegaban a presentar que no podían, que eran, digamos que eran muy difíciles de controlar y que no, pues, no se utilizaban de pronto mucho en la parte de desarrollo, pero que se pueden llegar a dar casi siempre por factores externos a la aplicación por lo general. Y la clase exception, que es de la que surgen todas las clases o todas las excepciones que pueden ser controladas y que digamos que el usuario maneja dentro de su aplicación, perdón, el programador maneja dentro de su aplicación. De esas excepciones está la excepción runtime exception, que es la excepción de tiempo de ejecución. Esa excepción de tiempo de ejecución solamente se puede capturar en tiempo de ejecución, lo que querrá decir que el compilador no la podrá, no detectará la necesidad del llamado a esa extensión. Por lo tanto, podrán notar incluso ustedes que cuando compilen alguna aplicación y haya alguna excepción que se pueda generar de tipo runtime exception que ustedes no controlen, el sistema lo va a permitir. La aplicación va a compilar, pero cuando la estén corriendo es probable que se les genere alguna de esas excepciones y si no la tienen en cuenta, eso les va a bloquear y les va a cerrar su aplicación. Por ejemplo, el uso del null pointer exception en caso de que estén llamando a un elemento que no exista
un elemento que esté vacío, por ejemplo, mandaron a llenar los datos de un cliente y resulta que no se llenaron, o que hizo falta un valor particular y cuando lo vas a leer te genera un null pointer exception y tu aplicación se bloquea. Entonces, digamos que estas excepciones de runtime exception, debido a eso, pues llegan a ser un poco problemáticas y deberás validarlas muy bien y tenerlas muy en cuenta en caso de que lleguen a pasar. Obviamente esto ya con la experiencia, pues uno va adquiriendo y se va percatando de cuándo se puede generar una write index of a bound exception, que es para el manejo de índices dentro de un arreglo. O sea que cuando uses arreglos siempre es bueno, si se puede llegar a presentar un error, utilizar el llamado a esa excepción y capturarla. Así el compilador no te diga nada, porque obviamente él no puede determinar si esa excepción se va a dar o no se va a dar. Eso depende si en tiempo de ejecución se llama a un índice incorrecto dentro del sistema. Entonces, digamos que en ese caso, pues en la máquina no te va a decir nada. Pero si alguna aplicación, por ejemplo, puede generar una IO exception, o sea, una excepción de entrada-salida, el compilador explícitamente te lo va a decir y te va a obligar a que coloques el llamado a la IO exception, porque es una excepción que se puede determinar en tiempo de compilación. ¿Bueno? Entonces, son cositas que hay que tener pendientes. Los interfaces de desarrollo como NetBeans e incluso el propio JCreator te advierten cuando eso sucede y te dicen que deberías implementar la IO exception o la printer exception o la class not found exception, no sé, o sea, las que se implementen por fuera de la runtime exception. ¿Listo? Porque la runtime exception es la que se detecta en tiempo de ejecución. Estos son los constructores de la clase Throwable, de la cual heredan todas las clases. Bueno, son los más comunes, no son los únicos. La clase tiene otras excepciones más, otros constructores más, creo que son 2, son 4 o 5 constructores, no recuerdo. Pero estos son los más utilizados por lo general. El constructor principal, el constructor por defecto, lanza lo que es el mensaje por defecto, el que tengan definidos cada excepción para como mensaje de salida en caso de que la excepción se dé. Obviamente ese mensaje es generado por la propia máquina virtual, así que no es intuitivo para un usuario final. Y el constructor que recibe un string te permite definir qué mensaje es el que vas a mostrar. ¿Listo? Claro, eso sí, el programador llama al método getMessage de dicho de la clase, digámoslo así, ¿verdad? Aquí tenemos la lista de unas excepciones más usadas en Java. Algunas son de la runtime exception, otras pues son de Java IO, que son de pronto las más comunes. Las que son de Java Lang, ya sabemos que debido a que el paquete Lang se carga en memoria cuando corre la aplicación, ellas no tienen por qué ser importadas, pero las otras clases, las que sean de Java.io o las que sean de sus propias clases, deberán ser, digamos que, llamadas a través de la instrucción import, según el paquete en el que se encuentren, para que puedan ser utilizadas. ¿Listo? Por ejemplo, si se genera una excepción o se puede generar una file not found exception, porque quiero abrir un archivo, el sistema me va a obligar, debido a que esa no hace parte de la runtime exception, me va a obligar a importarla y me va a obligar a utilizarla cada vez que intente abrir un archivo, o sea, encerrarlo dentro de un bloque try catch. ¿Listo? Exception, ya sabemos que es la clase padre de todas las excepciones, en este caso que se pueden controlar desde la aplicación. Y por lo general es la que vamos a utilizar como base para la creación de nuestras propias excepciones. Aquí aparecen algunos de los métodos de la clase Throwable que son obviamente pues heredados por las otras excepciones. El método que ya habíamos mencionado, el getMessage, que arroja un string con la descripción de la excepción. O sea que dice, por ejemplo, error de división por 0, claro, en inglés y con el mensaje que él mismo genere. O si tú creaste tu propio mensaje de excepción, pues mostrará el mensaje de excepción que tú hayas creado.
El método toString, obviamente sabemos que esto viene de object y pues devuelve un string con una descripción completa de la excepción. En este caso, este método está sobrescrito en la clase TrueAble. Y obviamente pues lo llama a println para imprimir todo el mensaje del objeto TrueAble con todo lo que se haya definido dentro de la sobrescritura. El print stack trace, que muestra todo el trazado, digámoslo así, de la secuencia de errores, porque una excepción puede ser lanzada por otra excepción, otra excepción, otra excepción, así hasta llegar a exception, que es la excepción padre aquí. ¿Oyeron? Obviamente, darle print stack trace te muestra enseguida y te imprime enseguida el mensaje en la pantalla. No hay que usar un system.out.print como si lo hay que usarlo en getMessage y en toString, pero digamos que esto en sí te dice algo a ti como programador, pero no al usuario final. Así que tiene que ser manejado de pronto en tiempo de desarrollo, cuando se esté desarrollando la aplicación y no ya cuando esté lanzada. ¿Oyeron? A menos que sea un mensaje que se lance y que se te arroje a ti como desarrollador o a tu empresa como desarrolladora para saber cuándo los mensajes cuando tu aplicación genera un error. No sé si han visto que hay algunas aplicaciones que cuando se genera un mensaje de error te dicen que si quieres mandarle el mensaje al fabricante para que él pueda ir corrigiendo esos errores en las próximas versiones. Eso requerirá que tu aplicación tenga acceso al internet, obviamente, y que tú tengas un servidor que sea capaz de recibir ese tipo de mensajes y pues la revisión periódica de esos mensajes para ir viendo qué excepciones se han ido generando dentro de la aplicación y cómo las vas controlando, digámoslo aquí, para las futuras versiones de tu aplicación. Digamos que eso ya es un mecanismo de control que muchas empresas, perdón, de desarrollo utilizan para ir mejorando su propia aplicación sin tener que esperar a hacer pruebas, ya que el propio uso de la aplicación te va indicando y te va mandando a ti, a tu empresa, mensajes. Obviamente tienes que darle o tienes que solicitarle la autorización al que compró tu aplicación para que el sistema mande ese tipo de mensajes. Y obviamente los mensajes no deben contener información privada particular de la empresa, sino simplemente el trazado del error para que tú lo puedas analizar y solucionarlo en la próxima versión que salga de tu aplicación. Entonces, en la clase pasada vimos que el manejo de las excepciones se puede hacer uso a través de las instrucciones try, catch, finally, la instrucción throw y throws, que digamos que no las usamos, hoy vamos a utilizarlas, pero que sí vimos que se utilizan para lanzar excepciones particulares dentro de una aplicación. Mientras que try, catch, pues es la que las procesa y las captura, digámoslo así, para evitar que se bloquee la aplicación. Entonces ya habíamos visto que el uso de try catch y el bloque finally se utilizaban siempre llamando al bloque try para intentar ejecutar el código y se capturaba las posibles excepciones siempre de la más específica hasta la más general, porque si colocamos la general primero, pues esa siempre se va a ejecutar. Y el bloque finally que siempre va a ejecutar, se va a ejecutar siempre sí o sí durante la rutina de código. Entonces, a veces la gente se pregunta para qué usar entonces el bloque finally. Pues no, por lo general se usa para liberar recursos, liberar variables, por ejemplo, variables que fueron cargadas aquí y que tienen sus valores definidos, pero que no pudieron finalizarse, no pudieron cerrarse porque se generó el bloque catch y se capturó alguna excepción. Entonces, tú en el bloque finally liberas esos recursos, cierras las posibles clases porque se hayan, perdón, para posibles variables que se hayan activado, las haces igual a nulo o las cierras en caso de que tengan algún método de vaciado, de cerrado del valor para evitar que a futuro ese valor quede ahí y te pueda llegar a afectar el funcionamiento o digamos que los valores que se asocian a tu aplicación. Siempre es bueno liberar recursos. Entonces, digamos que esa es la forma la finalidad más práctica que tiene el bloque finally. Aquí tenemos el ejemplo que hicimos, un ejemplo, pues, perdón, de el manejo de excepciones a través de try catch.
se genera un vector de enteros de 4 posiciones, o sea, de la posición 0 a la posición 3. Y aquí se está tratando se genera una excepción a propósito, tratando de escribirle en la posición 7. Obviamente una posición que no existe debido al tamaño del vector. Lo que va a generar en este punto que se dé un array index out of bounds exception, de tal manera que el sistema va a capturar ese error, no se va a bloquear, sino que va a mostrar en pantalla, pues en este caso el mensaje que tú le indiques, porque tú le pusiste aquí un system.out.println. ¿Listo? Y este bloque final pues siempre se va a ejecutar. Entonces digamos que ese fue el ejercicio, un ejercicio como el que hicimos en la clase pasada, en donde estábamos haciendo el famoso ejercicio de la división por cero y capturamos las excepciones de number format exception y la excepción de división por cero para ver las posibilidades de que se ejecutaran ambas o que se dieran ambas excepciones. Entonces, en este caso se va a mostrar en la pantalla los siguientes mensajes. Antes de que se genere la excepción, obviamente porque esto se va a escribir, esto no se va a ejecutar porque se va a bloquear, en este caso, y va a pasar al bloque catch, y se va a mostrar índice fuera de rango. Y el finally también se va a ejecutar y va a decir ejecución de bloque finally, y después va a salir después de que se genere la excepción. ¿Listo? Pero esto nunca va a darse, porque el sistema no lo va a permitir. Ahora, ¿qué pasa si yo no pongo este catch de aquí? El sistema no me va a decir nada cuando esté compilando. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque esta excepción es hereda de runtime exception, de tal manera que solamente se detecta en tiempo de ejecución. Por eso si yo llego a hacer algo como esto, él no me va a decir, sin poner el bloque try, ya yo aquí sé que aquí se va a generar una excepción y mi programa se va a bloquear si yo no lo capturo aquí. Entonces, a pesar de que el compilador no me lo diga, yo debería colocarlo, precisamente para evitar que esto se dé. ¿Listo? Ahora, si yo desde mi aplicación estoy pendiente y estoy seguro de que no se va a dar esa excepción, bueno, listo. Entonces no tengo por qué capturarla si no quiero. El uso de throw, en este caso, se usa para lanzar la excepción que será capturada dentro del try catch. En este caso, le podemos decir al sistema explícitamente, si se da esta condición, lanza la excepción. ¿Listo? Para que desde el bloque try catch la capturemos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, bueno, la forma de utilizarlo es throw new, la excepción que vas a lanzar, y si quieres, pues qué mensaje vas a poner que aparezca en esa excepción para sobreescribir el constructor de throwable que recibe un string. Y aquí, por ejemplo, public class, ejemplo que excepción, public static void main, llamamos a un vector de 4 posiciones, parecido al ejercicio anterior. Y aquí decimos el mensaje antes de que se genere la excepción. Llamamos aquí a la variable x igual a 7, que va a ser la de la posición. Y decimos si x mayor o igual a 3, en este caso, quiere decir que es mayor a la posición más grande del vector, lanza la excepción. Y lánzala con un mensaje que diga índice fuera de rango. ¿Ven? Y acá capturo la excepción. ¿Listo? Obviamente, en realidad, esto se va a, apenas tú intentes asignarle el valor al programa, la excepción se va a dar. Pero digamos que esta es una forma de hacer el llamado obligatorio, digamos así. Tú decidiste llamarlo y mandar este mensaje en particular. ¿Sí? Ya no va a salir el mensaje normal de él, sino que va a salir el mensaje que tú le digas. Aquí hay un error, aquí me falta poner el system.out.println, señores. Porque así no sale el mensaje. No va a generar un error, pero el mensaje no se va a ver en pantalla. Y el uso de throws, que en este caso debe ser utilizado en la firma del método. ¿Oyeron? Y especifica que ese método puede generar una excepción particular, que es la que tú le indiques que se puede ejecutar. Y obviamente, pues esa excepción deberá ser tenida en cuenta durante el uso de
de tu aplicación, perdón, de tu método, y deberás utilizar un bloque try catch para controlar esa excepción. Excepto, ya les dije, si viene de runtime exception, pero donde no se vuelve obligatorio, pero sí es necesario facturar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un public void buscar índice que recibe un valor de posición, y es probable que este valor de posición no se corresponda con el vector. Y eso puede lanzar una excepción a write index out of bounds exception. ¿Listo? Entonces tú dices, si posición es mayor o igual a 3, aquí tú controlas, aquí tú estás obligando, si vas a implementar el método buscar índice, tienes que poner un bloque try catch para controlar esta posible excepción. Aunque como les dije, como esto viene de runtime exception, no se hace obligatorio, pero deberías controlarlo, porque aquí se va a lanzar. Si la posición es mayor o igual a 3, lanza la excepción con el bloque throw que vimos anteriormente, con este mensaje si quieres, y si no, pues di que el elemento fue encontrado. ¿Sí? Entonces tienes esta posibilidad para obligar al desarrollador, al programador que use tu clase, a que controle la posible excepción que tú definiste que se podía generar. ¿Sí? Entonces, digamos que son las formas de gestionar o manejar las excepciones, como vamos a hacer en el ejemplo que vamos a hacer ahorita más adelante. Entonces, como digo aquí, las excepciones que se heredan de runtime exception no tienen obligatoriedad para el uso del bloque try catch, porque no se pueden detectar en tiempo de compilación, así que el compilador no te va a obligar, pero eso no quiere decir que no debas hacerlo. Si no lo haces y se genera la excepción, tu aplicación se va a bloquear y se va a cerrar. Muy bien. ¿Y cómo creamos una excepción propia? ¿Verdad? Es probable que el programador desee lanzar sus propias excepciones. Esto se lo puede lograr gracias a la implementación de la herencia. Digamos que es lo que más hemos utilizado aquí de la programación orientada a objetos, ¿no? Que de tal manera que lo único que se tendrá que hacer es construir una clase que herede de exception. ¿Por qué de exception? Por favor, porque es la excepción más general. Si lo ponemos a heredar de IOException, solo se va a activar cuando se genere una excepción que herede o que venga de ese lado. Por eso se recomienda utilizar siempre exceptions. No trueable por el detalle de que también incluirías los errores. Entonces, para no meterte con esa línea de aquel lado. Entonces, simplemente se crea la clase, nueva excepción, y la haces que herede de exception. En esta clase tú no te vas a meter con los, digamos, disculpen, con los métodos. No te vas a meter con los métodos de la clase, por lo general no se meten con eso. Eso lo dejan normal, a menos, pues si tú quieres aplicar polimorfismo para modificar esos métodos, pues ya eso es un detalle particular de tu aplicación. Pero tú lo que haces es que tú alteras los constructores. Entonces tú defines aquí un nuevo constructor, en este caso un constructor, el constructor que recibe un string, tú lo estás sobrecargando aquí, lo estás sobreescribiendo, implementando el polimorfismo, y aquí le defines, llámate al constructor de la clase padre, o sea, al constructor de exception, y sobreescríbele el mensaje que él maneja, y reemplázamelo por este mensaje que di aquí. De tal manera que cuando tú llames al método getMessage, el sistema, o llames al system.err.print de la excepción, pues él te muestra el mensaje que tú hayas definido ahí, y no el mensaje por defecto que trae o que viene de exception. ¿Listo? Entonces digamos que esta es la forma como se construyen todas las excepciones que heredan de trueable por lo general. Entonces, esa es la forma de manejar y capturar la excepción. Aquí tenemos un ejemplo del código que vamos a compilar ahora para la creación de una excepción propia. ¿Listo? Que vamos a lanzar en nuestra aplicación. Entonces, vamos a pasar a codificar la aplicación para, digamos que para hacer la práctica de esta parte de la manejo y creación de nuestras propias excepciones en Java. Muy bien.
Entonces vamos a comenzar aquí. Vamos a guardar este nuevo archivo. Vamos a crear aquí una carpeta de excepciones propias. Y aquí lo que vamos a crear es nuestra propia clase excepción, a la que vamos a llamar excepción contacto.java. Entonces creamos la clase public class excepción, contacto, y hacemos que herede de exception. Y lo que vamos a hacer es sobreescribir los dos constructores que hablamos en la clase, en el inicio de la clase. Public excepción contacto, obviamente porque tiene que llamarse como la clase. Y aquí estamos llamando al constructor por defecto. Y miren que el constructor por defecto puede tener código. Super, y aquí llamamos al constructor de la clase exception, pero vamos a llamar específicamente al constructor que maneja un mensaje. Y vamos a cambiarle el mensaje por defecto por contacto no existente. También vamos a llamar al constructor que recibe un string. Y de tal manera que cualquier programador que use mi clase pueda definir el mensaje que quiera que se muestre. Damos el mensaje. ¿Listo? Entonces, aquí se usa el mensaje por defecto, que va a ser contacto no existente. Aquí el usuario o el desarrollador decide qué mensaje es el que quiere mostrar. Entonces, digamos que algo de lo que no hemos hablado es qué va a ser nuestra aplicación. Nuestra aplicación va a ser una agenda que va a manejar una serie de contactos, y vamos a utilizar esta excepción en caso de que se esté buscando un contacto y dicho contacto no exista. ¿Oyeron? Simplemente para decir el contacto no existe, el que estás buscando. Digamos que la excepción, pues, o las excepciones son muy puntuales en estos casos, y debemos generar, pues, para nuestra aplicación una lista de las posibles excepciones. Podemos clasificarlas en diferentes paquetes si queremos, o hacer un paquete específico para las excepciones como tal, ¿ya? Para cada tipo de excepción en particular. Entonces vamos a crear ahora la clase contacto.java para asignar aquí los valores o los datos del contacto que vamos a manejar desde la agenda. Entonces vamos aquí, voy a crear una nueva clase y la voy a guardar con el nombre contacto.java. Obviamente nuestro public class contacto, y vamos a crear aquí nuestros métodos, perdón, nuestras propiedades, un ID, el nombre del contacto, el apellido del contacto y el teléfono. Nuestro constructor por defecto, que en este caso pues no va a hacer nada. Perdón, aquí tengo un error. Y aquí un constructor que reciba
el nombre y el apellido. La famosa sobrecarga. Simplemente llamamos al método setNombre. Siempre es bueno hacerlo desde los métodos set y no directamente, por si el método set tiene algún tipo de validación o algún tipo de control interno. Y vienen obviamente pues los respectivos métodos get. Pues no, get y set, ¿no? Esto, ahí van los get. Muy bien, llamamos otra vez entonces a los métodos set, que nos falta aquí. Public void set int id y this.id igual a id. Public void set nombre nom y nombre igual. Public void set apellido en ap apellido igual a ap. Y public void in set teléfono igual a hotel. Y listo. Esta clase va a manejar los contactos de la agenda. Ahora tenemos que crear la clase agenda para el manejo de los diferentes contactos. Aquí hay un error, disculpen. Muy bien, creemos ahora la agenda. Aquí un nuevo archivo. Entonces aquí decimos public class agenda. Creamos aquí un vector de contactos. Llamar contacto. Y vamos a crear aquí una variable final privada porque la vamos a manejar internamente. Si fuéramos a llamarla desde afuera, pues podría poner pública. Acuérdense que las variables finales pueden ser públicas. Igual a 3 como la cantidad máxima de contactos que se puedan generar aquí. ¿Listo? Y vamos a crear aquí el constructor por defecto, al cual vamos a codificar para crear el vector. Con el valor max.
Simplemente para que vean que en este caso, cuando apenas se cree la agenda, automáticamente se va a crear el vector de 3 posiciones. ¿Listo? Porque precisamente esa es la finalidad del constructor. Para que vean que el constructor por defecto también puede tener códigos. Aquí simplemente vamos a tener 3 métodos. El método nuevo contacto, que va a agregar un nuevo contacto. El método buscar contacto, que obviamente pues va a buscar el contacto y que va a lanzar la excepción del contacto no existente. Y la sobrecarga del método toString para mostrar la lista de todos los contactos en caso de que se solicite. Entonces creemos el agregar nuevo contacto. Entonces le decimos public void nuevo contacto y esto va a recibir el contacto que se le va a mandar, que lo voy a llamar aquí C, y un entero con la posición que le voy a dar al comando. ¿Listo? O perdón, al elemento, al contacto dentro de la agenda, en el vector. Me puede lanzar una posible excepción de array index out of bounds exception. Listo. Entonces, para poder determinar en este caso el lanzamiento de esa excepción, debemos tener una validación que pueda lanzarla. Debemos tener claro también que no se importó la excepción porque viene de Javalang, ¿no? Entonces ya viene cargada por defecto. Decimos aquí if la posición que yo voy a buscar es mayor o igual que, por ejemplo, max contactos, ¿listo? Vamos a lanzar la excepción. Entonces, para lanzar la excepción, se usa la instrucción throw. Y decimos new array index out of bounds exception. Y le podemos mostrar aquí el mensaje índice incorrecto. O índice fuera del rango, o como quieran definirlo ahí. Ese será el mensaje que va a lanzar la excepción. En este caso estamos modificándolo para que salga el mensaje que nosotros deseemos que salga. No, quiere decir que en este caso, pues la posición que se va a agregar no es mayor, no se ha llenado el vector completamente. Y en este caso, pues decimos contacto posición igual a C, que es el contacto que se va a lanzar en este caso. Y listo. Ya con eso se asigna el contacto al vector. Y ya tenemos nuestro contacto X en la agenda. Entonces, en este caso estamos lanzando una excepción de las que ya conocemos. Vamos a crear ahora el método buscar contacto. Va a devolver el contacto que encontró. Y le voy a mandar el nombre que voy a buscar. Y esta búsqueda puede generarme una throws, excepción contacto. Es la excepción que nosotros creamos. Entonces, ya con este throws que estamos escribiendo ahí, estamos diciéndole, si vas a implementar este método, tienes que colocarle en el bloque try catch
el control de la excepción contacto. Y lo mismo en el de arriba. Aunque como les digo, en el de arriba no es específicamente obligatorio porque simplemente no es obligatorio porque él viene de runtime exception y él pues no se detecta sino en tiempo de ejecución. Pero vamos a hacer que se le llame por obligación. Entonces creamos una variable posición para identificar la posición del elemento. Entonces decimos aquí un ciclo for para recorrer el vector. I igual a 0, punto y coma, y menor a contacto, punto length, punto y coma, y más, para hacer el recorrido del vector. Y entonces aquí hacemos una comparación. Si contacto en la posición I, punto get nombre para obtener el nombre de ese contacto, punto equals para hacer la comparación de los strings, es igual al nombre que se está buscando. En este caso quiere decir que se encontró. Entonces yo voy a guardar en la variable posición la posición de ese elemento en el vector. Si no se llega a encontrar, pues nunca va a aparecer la posición y obviamente va a quedar en el valor de -1 esa variable. Y ese va a ser mi condición para determinar si se dio o no se dio la excepción. Entonces yo digo if posición igual a -1. En este caso, señores, lanza la excepción. ¿Cuál? La excepción contacto que acabamos de crear. Mándale por mensaje contacto no encontrado. O podrías haber utilizado el mensaje propio que viene de allá, simplemente poniéndole paréntesis, paréntesis y listo. No, o sea, si posición no es igual a -1, quiere decir que se encontró. Entonces, return contacto posición. ¿Listo? Y con eso devolverás el contacto que encontraste. Vamos a guardar aquí un momentico. Vamos a continuar ahora con el método toString. Este método toString lo que hace simplemente va a ser mostrar la información completa en la pantalla. Entonces, como este método va a estar sobrescrito de object, vamos a colocarle la famosa cláusula allow override, ¿sí? Y llamamos aquí a public string toString. Y definimos una cadena aquí, que es la que vamos a cargar, la que vamos a mostrar con el recorrido del vector para acá, para mostrar todos los elementos que contiene la agenda. Entonces vamos a ponerle aquí una pequeña separación. ¿Listo? Vamos a poner las N para que haga un salto de línea. Aquí una lista de contactos. Vamos a hacer algo mejor. Así. Y aquí comenzamos la concatenación. Perdón. Cadena más igual. Y aquí hacemos aquí el punto y coma. Y aquí hacemos lista de contactos. Después el backslash n, porque como estamos concatenando, para que se vaya ubicando siempre debajo.
copiamos esto de aquí y seguimos concatenando con el más igual para que se separen aquí los contactos. Y ahí pongamos, digamos que nuestro título. Y ahora creamos un ciclo aquí que recorra todo el vector. Ignore a .len, coma y más. Y seguimos concatenando. Cadena más igual. Y aquí llamamos al ID de la clase más el vector en la posición i punto get id. Y lo concatenamos con el salto de línea para que se escriba debajo. Cadena más igual, aquí vendría nombre, más contacto y punto get nombre y el respectivo salto de línea. Apellido, y get apellido, línea, y por último pues el celular, que viene a ser la variable de teléfono. Celular, dos puntos igual, contacto y punto get teléfono. A colocarle aquí por la finalización representación para que haga la respectiva separación de los contactos. Y retornamos la cadena, que va a ser la lista de contactos en este caso. Pues yo desde un system.out.print llamaré a este método para que me imprima todos los contactos enseguida. Ahora, después de esto, vamos a crear nuestra clase principal que va a insertar los datos en la agenda y va a generar las excepciones en el sistema. Llamamos a nuestro escáner. Creamos public class principal. Public static void main arc. Creamos la agenda a igual a new agenda. Entonces ya cuando llamemos al constructor automáticamente se crea el vector. Creamos nuestra clase scanner, vamos a llamarla sc, new scanner system.in. Entonces, como aquí tenemos el detalle del manejo de las excepciones, tenemos que manejar la información, pues si queremos dentro de un bloque try desde aquí,
o lo podemos hacer específicamente en el método que pueda generar la excepción. Vamos a crear aquí un ciclo do while. Haga mientras que nos valide si la persona desea registrar más contactos. Entonces, podemos decir aquí una variable res punto, y vamos a colocar aquí un equals, pero vamos a decirle ignore case para que ignore las mayúsculas y las minúsculas. Y le vamos a poner aquí una S de un sí de la condición. Ahorita veremos cómo va a ser el manejo en este caso. Y aquí creamos un contacto igual a new contacto. Le asignamos el set ID. Vamos a asignarle una posición y vamos a crear esta variable acá, incluso no la hemos creado. NTI igual 0 para que maneje las posiciones del vector. Y aquí vamos a decir i más 1. Para que el ID comience desde 1. Mandamos a escribir. Nombre. Y el contacto.setNombre. Decimos aquí sc.nextLine para que capture ahí enseguida el nombre. Y hacemos lo mismo con el apellido. Copiamos aquí. Apellido y aquí cambiamos último el teléfono. Claro. Vamos ahora a agregar a la agenda el nuevo contacto. Vamos al método nuevo contacto. El contacto es C y la posición del vector en donde vamos a escribir es la posición I. Entonces, si ustedes se dan cuenta, señores, aquí yo puedo ir metiendo y es probable que yo incluya, por ejemplo, 4 o 5 contactos y resulta que el vector nada más tiene posición para 3 contactos. Tenemos el respectivo incremento de I más, porque al no ser un ciclo for, sino un do while, pues hay que hacer los incrementos de los contadores manualmente. Y hacemos aquí la pregunta. Print. Vamos a corregir acá también, ¿verdad? Para que los nombres salgan uno al lado. Los datos salgan al lado de cada valor. Y aquí decimos, desea agregar otro contacto. Le ponemos aquí sí, y sí o no. Vamos a colocar aquí. Y la variable que va a capturar esta respuesta, pues va a ser la variable res, ¿no? Que es la que estamos controlando ahí en el while. Res igual a sc.next. Porque vamos a capturar un solo valor, que vendría a ser la S o la N. Y ahí se hace la respectiva validación. Si la persona responde sí, pues vuelve y empieza el ciclo y ahí se quedan hasta que diga no o cualquier otra letra distinta a sí. No estamos validando el caso contrario.
Entonces aquí ahora vamos a mandar a imprimir y la agenda completa. Punto to string. Acuérdense que creamos ese método para imprimir la agenda completa. Y ahora vamos a hacer aquí una búsqueda. Punto print y vamos a poner aquí nombre del contacto a buscar. Todavía estamos dentro del bloque try, recuerden. Entonces creamos aquí un contacto que vamos a llamar C2, porque acuérdense que la búsqueda me revuelve un contacto y en vez de poner un new le voy a decir agenda.buscar contacto, porque eso es lo que arroja la búsqueda del contacto, un posible contacto. Entonces le decimos sc.nextLine para capturar lo que se escribe en la pantalla y que se haga esa respectiva búsqueda, ya que buscar contacto recibe un string. Entonces, digamos que en ese caso, pues, si encuentra el contacto, que me escriba el celular que encontró de ese contacto. Voy a hacer c2.get teléfono para que me devuelva solo el teléfono de ese contacto. ¿Listo? Pero es probable que esta búsqueda me genere una excepción de que el contacto no existe, o sea, me genere una excepción contacto. Y la primera opción me puede generar un array index out of bounds exception. Entonces vamos a capturar esas excepciones. Catch array index out of bounds, perdón, exception. Y debemos declarar una variable a la que voy a llamar x. Y aquí voy a mandar a escribir el mensaje que él me va a generar, que va a ser el que nosotros creamos acá en la otra clase. Get message. Y capturamos también la otra excepción, la de excepción contacto, la que nosotros creamos. Y le decimos system.out.println y hacemos lo mismo, es.get message. Si se dan cuenta, primero corre la de array index, o sea que si se da una excepción de array index, él la captura. Y si se da una excepción de excepción contacto, pues él captura. Aquí tenemos un error. Excepción contacto. Entonces, aquí capturamos la excepción de nosotros y aquí capturamos la excepción que se lanzó en la que nosotros definimos que podía generar un array index out of bound exception. Entonces, vamos a probar en este caso, pues verifiquemos que todo esté cerrado bien correctamente. Vamos a ver que no me dé error en el compilador. Vamos a pasarnos entonces a nuestra consola para compilar. Listo, ahí estamos en nuestra consola. Vamos a decirle javac principal.java y con eso pues él compilará todas las clases a las que se llamen a partir de ahí. Si hay algún error, pues se generará la excepción respectiva. Aquí se me generó algunas excepciones, al parecer en la variable res, agenda A. La variable está definida en el método main. Vamos a ver aquí. Ahí está. Se esperaba un punto y coma en la línea 26 de la clase principal.
No, de la clase principal no. De la clase contacto, disculpen. Ah, por aquí. Miren que él pensó que esto era un error de punto y coma. Ah, bueno, ¿qué hice? ¿Qué teníamos? Teníamos el public mal escrito. Vamos a ver si salen menos errores. Ahora ya me salió un error menor. Me dice la variable A está siendo definida en el método string. Y aquí lo estamos llamando en la línea 4 de la clase principal. Es que aquí tenemos la variable A. Entonces me está generando conflicto con esta variable de aquí. ¿Ven? Y hay un detalle, vamos a ver si la variable respuesta dice que no puede encontrar la variable respuesta. Vamos a declararla fuera del método, de la instrucción. Y aquí le quitamos la declaración. Compilemos nuevamente. Listo, ahora sí, ya compiló. Entonces vamos a ponerlo a correr. La principal. Y aquí me dice digite nombre. Vamos a poner aquí Jorge, apellido, Pérez, digite el celular 300 123 456. ¿Desea agregar otro contacto? Sí. Digite, hubo un salto ahí. El problema que tiene el método Nextline. Bueno, vamos a poner aquí el apellido. Sería Reyes. Celular 300 987 654. ¿Desea agregar otro contacto? Sí. Y bueno, quedará vacío ahí el nombre. Esperemos que eso no nos genere una null pointer exception. Vamos a llamar a Castro. Y el celular 300 852 123. ¿Desea agregar otro contacto? Sí, vamos a agregar uno nuevo, a ver, para que nos genere una excepción de index. En este caso, pues, Márquez. Celular 300 789 852. Y dice índice incorrecto. ¿Sí ven? Se generó la excepción. No se mostró un mensaje propio del sistema, sino que como se generó, se intentó insertar un índice 4, un índice 3, perdón, aquí, dentro del vector y se superó la capacidad, el sistema lanzó la excepción. ¿Listo? Obviamente, como el programa finaliza ahí, después de la excepción, pues él cierra el programa. No lo cerró porque se generó la excepción, sino porque ya no hay más nada que correr dentro de la aplicación. Entonces, miren cómo aquí estamos capturando nuestra propia excepción. Vamos a corregir el errorcito del nombre y ahora vamos a hacer la búsqueda, porque acuérdense que la búsqueda se hace por nombre. Después de esta respuesta, vamos a poner sc.nextLine para corregir. O llamémoslo aquí directamente sc.nextLine. Listo. Vamos a correr. Nombre. Listo, vamos a poner los mismos nombres. Jorge Pérez. Celular 300 123 456. Sí, agregamos un nuevo contacto. Ya se solucionó el problema. Nombre, Marta. Apellido Reyes. Celular 300 789 456. Agregar otro contacto, sí. Ana Castro. Teléfono 300 456 258. ¿Desea agregar otro contacto? No. Para que no se me genere la excepción del índice.
Aquí me da la lista de los contactos. Miren que quedaron guardados. Ya usamos el método string. Y ahora digite el contacto a buscar. Vamos a buscar a Jorge. Es el primerito. Listo. Y ahí me sacó el celular de Jorge, ¿verdad? Ahora generemos la excepción. Vamos a buscar un contacto que no exista. Vamos a llenar los datos. Jorge Pérez 300 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Marta Reyes 100, 7, 8, 9, 4, 5, 6. Sí, vamos a agregar otro contacto. Miren que él ignora las mayúsculas y las minúsculas. Ana Castro 300, 456, 852. No voy a agregar más para no generar la excepción. Datos a buscar. Voy a buscar a José. Y ahí se lanzó la excepción y se mostró el mensaje contacto no encontrado. ¿Listo? Miren que el retorno se hizo, a pesar de que el retorno devuelve un contacto, como se generó la excepción, en este caso pues salió el mensaje contacto no encontrado y lanzamos la excepción que nosotros habíamos construido. ¿Listo? Entonces digamos que ese es el manejo que se le puede dar a las excepciones y la creación de tus propias excepciones. ¿Oyeron? Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy del manejo de excepciones. Y finalizamos el curso de programación orientada a objetos 1 como tal.